¿Cómo están, amigos de YouTube? Pues en esta ocasión quiero aprovechar que llegando a casa me percaté que no hay energía eléctrica proveniente de CFE. Entonces, pues la intención de esto es mostrarles la grandísima virtud de estos sistemas solares híbridos, en donde podemos ver que siendo la noche, no tan noche, siendo las 8:26 pm, se acaba de ir la luz. Bueno, justamente ya acaba de regresar. Y, y bueno, no me dio oportunidad de ver eh, o demostrar lo que quería con este video. Ya que a pesar de que no había luz por parte de CFE, nuestra casa seguía energizada normalmente. Vamos a poder ver que a través de este software que tengo permanentemente conectado al inversor, vamos a ver las tendencias correspondientes a CFE. Podemos ver que el día de hoy tuvimos dos cortes de energía provenientes de CFE, provenientes de este periodo de tiempo, en donde podemos ver que la energía estaba a 120 volts, se fue a cero, y ahorita es este pequeño corto que me percaté llegando de trabajar, del cual quería mostrarles cómo funciona el sistema, pero bueno, ya no me dio tiempo. CFE se restableció, pero podemos ver que en el día de hoy tuvimos dos cortes de energía. Aquí podemos ver cómo la energía proveniente de CFE está en la parte de atrás. Y pues bueno, siguiendo CFE haciendo de las suyas, podemos ver que la luz, o el suministro de energía más bien, porque la luz no va a ningún lado, el suministro de energía vuelve a caer. Y proveniente de CFE están viniendo 47 volts. 47 volts de corriente alterna es lo que tenemos en estos momentos provenientes de CFE. Más sin embargo, gracias a nuestro inversor, este hogar tiene luz, no importando qué hora de la noche en este caso es. Podemos ver que el hogar tiene luz, el portón de afuera, mis breakers, todo en este hogar está en condiciones normales de operación, a excepción de CFE. Mi banco de baterías no es lo suficientemente grande para mantener un voltaje alto, simplemente está dimensionado para este tipo de ocasiones. Podemos ver aquí la tendencia de corriente alterna, pero la casa sigue teniendo los consumos normales de un hogar. Esta no era la tendencia correcta. La tendencia que buscaba es esta. Ahora sí, podemos ver que ahorita la planta baja de la casa, en donde ahorita está mi familia y yo, estamos consumiendo apenas 281 watts, por lo que es la tele, luces de afuera, sistema de vigilancia, iluminación interior, computadora, algo muy importante, obviamente, el internet, y en fin.
Estos son los beneficios de tener un sistema híbrido, que en este caso está teniendo la función de un sistema tipo isla. Como se puede apreciar, amigos, CFE sigue haciendo de las suyas. Todavía no regulariza el suministro de energía eléctrica. Se ve que apenas están llegando 35 volts de corriente alterna, pero obviamente nuestro inversor, al detectar ese bajo voltaje, pues no estamos consumiendo nada con respecto a él. Todo está proveniendo de nuestro banco de baterías. En este caso el voltaje ya está por debajo de los 24 volts. Es de esperarse porque realmente mi banco de baterías es realmente muy pequeño, solamente dimensionado para soportar este tipo de eventualidades en la noche, claro está, cuando CFE salga de operación. Y pues bueno, en el día, obviamente, que el banco de baterías se ayude con los paneles solares. Vamos a ver un poco las tendencias para ver cuánto tiempo aproximadamente lleva este corte de suministro de energía proveniente de CFE. Ok, vamos a ver. Esa es la frecuencia, este es el voltaje, aquí está la frecuencia. Obviamente en el día de hoy ya tenemos 3 cortes de energía provenientes de CFE. Tenemos 1, 2, 3. Aquí como tenemos voltaje de 32 volts, si mal no recuerdo, por aquí debe estar, 37 volts. Obviamente los está dando a los 60 Hz, pero no al suficiente voltaje para que todos los electrónicos funcionen correctamente. Inclusive eso los puede deteriorar prematuramente. Pero bueno, aquí podemos ver que en el hogar, afortunadamente, contamos con energía gracias a nuestro inversor. Vamos a ver las tendencias de la carga. La casa sigue consumiendo prácticamente 250 watts, realmente no es mucho. No hay muchos electrónicos prendidos, la tele, el internet, teléfono, luces exteriores del portón. Aquí podemos encender y apagar la luz. Podemos ver que dentro de este hogar, pues nos mantenemos en condiciones normales de operación. Aquí tenemos las tendencias de los paneles solares, las tendencias de las baterías, las tendencias del día, incluyendo temperatura, los reportes de consumo, ya sea por hora, por día, por mes. Y pues nada, solamente este video, la intención de hacerlo es para realmente mostrarles todo el beneficio después de una fuerte inversión. Eso sí, pueden estar seguros, realmente aún son sistemas que no son muy económicos, pero pues bueno, de alguna manera hacemos el esfuerzo para tratar de ahorrar energía gracias a los paneles solares, y con la intención de tener un inversor híbrido, ser capaces de aguantar este tipo de inconvenientes que no están en nuestras manos, están a cargo de otras empresas, que es la energía eléctrica, el suministro energético. En fin, espero en este video haya logrado mi objetivo de explicarles los beneficios con hechos reales. Aquí lo estoy demostrando completamente. El sistema funciona.
Y pues nada, si están interesados en ver más de este tipo de videos, tratándose de energía eléctrica, energía solar, energía libre, no olviden de suscribirse. Procuraré estar subiendo videos más continuamente. Muchas veces me es un poco difícil, pero bueno, cuídense mucho y su amigo Chochueno siempre les desea lo mejor. Hasta pronto.